El cielo sobre la colonia alienígena era gris y frío. Había llovido antes, dejando charcos de barro en las calles rotas. Jace caminaba solo, tirando de su viejo carrito de suministros detrás de él. Acababa de terminar de entregar paquetes médicos a un refugio cercano. Ahora estaba tomando un atajo hacia casa a través de los barrios bajos, una parte tranquila y en ruinas de la colonia que la mayoría de la gente evitaba. El lugar olía a óxido y aceite viejo. Edificios extraños se apoyaban unos contra otros como si estuvieran cansados. La basura se desbordó. Desde los contenedores de metal y las luces rotas parpadeaban débilmente en el cielo. Mientras Jace pasaba por un callejón estrecho entre dos edificios dañados, oyó algo, un sonido suave y débil, como alguien tratando de no llorar. Hizo una pausa y escuchó nuevamente. Definitivamente estaba llorando. Con cautela, Jace entró en el callejón. Sus botas chapotearon en un charco cuando dobló la esquina. Allí, detrás de un contenedor de basura oxidado, la vio, una pequeña niña extraterrestre, de no más de 6 o 7 años. Ella era pequeña, delgada y temblorosa. Su piel era azul pálido. Su cara estaba llena de suciedad. Su cabello largo y oscuro estaba enredado y húmedo, pegado a sus mejillas. Llevaba ropa rasgada, apenas lo suficiente para cubrir su cuerpo, pero nada para mantenerla caliente. En sus pequeñas manos sostenía un paquete de comida roto y ya vacío. Sus grandes ojos lo miraron, abiertos, asustados y sin esperanza. Pero ella no huyó. Ella simplemente se quedó mirando como si ya no tuviera fuerzas para moverse. Jai se arrodilló lentamente, manteniendo la voz baja. «Oye, está bien», dijo suavemente. «No estoy aquí para hacerte daño». La niña no habló. Ella simplemente abrazó el paquete vacío con más fuerza. Jace metió la mano en su bolso y sacó una barra de proteína sellada. Lo desenvolvió hasta la mitad y se lo ofreció. «Toma, come esto», ofreció. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y luego volvió a mirarlo a la cara. Sus labios temblaron y sus pequeñas manos avanzaron lentamente. Ella tomó la comida como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Ella no le dio las gracias, no sonrió. Ella simplemente empezó a comer lentamente, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. Jace se quitó su vieja chaqueta y se la puso sobre los hombros. Se tragó su pequeño cuerpo, pero ella no se resistió. Ella tenía frío. Eso estaba claro. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «No hay respuesta». «¿Dónde está tu familia? ¿Tienes una casa?». «Todavía nada». Solo un pequeño susurro, apenas más fuerte que el viento. «Mamá». La palabra hizo que algo se retorciera dentro del pecho de Jace. Miró a su alrededor, pero no había nadie más en el callejón. Ninguna señal de su madre. Solo basura, sombras y el sonido del tráfico distante. «Estás completamente solo», murmuró. «En su mayoría, también». Sí mismo. Él no sabía qué hacer. No podía llevársela con él. No legalmente. No sin problemas. A los humanos no se les permitía rescatar a los mineros extraterrestres sin el permiso de los funcionarios de la colonia. ¿Pero podría realmente marcharse? Jai se sentó a su lado solo para dejarla terminar de comer. Ella no habló, pero lo miró fijamente como si estuviera confundida, como si no entendiera por qué un humano se detendría a ayudar. «No sé qué te pasó, muchacho», dijo en voz baja, «pero nadie merece morir de hambre». De repente, un sonido resonó desde la calle. Voces a los guardias de patrulla que caminan cerca. Si la vieran, podrían denunciarla o llevarla a los campos de esclavistas. Lo llamaron procesamiento, pero todos sabían lo que eso significaba. Los ojos de la muchacha se abrieron y se ajustó más la chaqueta. Jai se levantó rápidamente y se giró hacia ella. «Vete», susurró. «Corre antes de que te vean». Ella lo miró fijamente por un segundo más y luego asintió. Agarró la barra medio comida con una mano y desapareció entre las sombras como humo.
Cuando los guardias pasaron, no había señales de ella, solo el eco de pasos y el lento parpadeo de las luces de arriba. Hasse se quedó en silencio. Mirando fijamente el callejón vacío, sintió frío. Pero no fue por la lluvia esa noche. Él no podía dormir. No dejaba de pensar en sus ojos, en lo vacíos y cansados que parecían. Él había visto el sufrimiento antes. Había sido soldado, traidor e incluso carroñero en alguna ocasión. Pero había algo en aquella pequeña niña que no se le iba de la cabeza. Él seguía imaginándola allí afuera, en la oscuridad, hambrienta y sola. Y se preguntó, ¿sobreviviría la noche? El viento era fuerte esa mañana. Jay estaba afuera de su puesto de avanzada, ajustando el cableado del panel solar. Sus dedos estaban fríos, pero su mente estaba en otra parte. Habían pasado 3 días desde que vio a la pequeña niña extraterrestre. Había regresado 2 veces al mismo callejón, pero ella nunca estaba allí. Cada vez, dejaba una barra de raciones sellada detrás del contenedor de basura, por si acaso. Pero cada vez que regresaba, todavía estaba allí y conmovido. Odiaba ese sentimiento, ese pesado vacío en el pecho, como si le hubiera fallado a alguien. Ella era solo una niña. ¿Cómo puede el mundo ser tan cruel con alguien tan pequeño? Hasse regresó adentro y se sentó en el borde de su viejo sofá. El puesto avanzado estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Incluso su panel de datos estaba sin usar, parpadeando con mensajes sin leer del gremio comercial. En este momento no le importaba. Luego un golpe. No es el tipo de golpe que alguien da cuando está seguro. Esto era lento, incierto, casi como si no perteneciera a ningún lugar. Se puso de pie y de repente su corazón se aceleró. Otro golpe, más suave esta vez. Hasse abrió la puerta y se quedó congelado. Era ella, la misma niñita extraterrestre, todavía delgada, todavía tranquila, todavía sosteniendo su vieja chaqueta como una manta sobre sus hombros. Pero esta vez, no estaba sola. Justo detrás de ella había una mujer alienígena alta y herida. Su piel era de un tono azul más profundo y sus ojos estaban cansados. Tenía un brazo alrededor de la niña y el otro agarrando su costado. Su ropa estaba rasgada y había sangre seca. En su pierna, parecía que no había dormido en días. Durante un largo momento, ninguno de ellos habló. Entonces la niña señaló a Hasse y dijo en voz baja, «¿Me diste comida?». Hasse parpadeó, sorprendido de escuchar su voz de nuevo. La niña dio un paso adelante y lo miró. «Le dije a mamá que ayudaste», dijo. «Le dije que eras amable». La mujer se tambaleó ligeramente y Hayes dio un paso adelante instintivamente. No se apartó, pero tampoco sonrió. Sus ojos escrutaron su rostro como si no supiera si confiar en él. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Jay rápidamente. «Parece que ambos necesitan ayuda». La chica asintió una. «¿Ves?». La mujer finalmente habló, con voz débil. «Podemos irnos si es necesario», susurró. «Pero ya no puedo llevarla lejos». «No. Sé estúpida», murmuró Hasse, haciéndose a un lado. «Entra aquí antes de que alguien te vea». Entraron lentamente, la chica guiando a su madre con cuidado al interior. Hasse ayudó a la mujer a sentarse en el sofá y trajo una manta. Ella se estremeció al principio cuando él le tocó el hombro, pero no se apartó. La chica se sentó cerca de su madre y le apretó la mano con fuerza. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Hasse a la mujer mientras él comenzaba a limpiarle la herida. «Sahari», dijo, respirando a pesar del dolor. «¿Y tu hija, Liri?», respondió, mirando a la chica. Con cansado afecto. Hasse asintió. «Liri». Así que ese era su nombre. Les trajo caldo caliente. El último que tenía. Liri tomó sorbos lentos y luego ayudó a su madre a beber. Ninguno de los dos habló mucho. No pidieron más. No pidieron consuelo. Simplemente se sentaron en silencio como si no estuvieran seguros de si esta pieza duraría más tarde. Mientras Sahari dormía en el sofá envuelta en mantas,
Hase se sentó junto a Liri en el suelo. Ella dibujaba algo en el polvo con el dedo. Gracias por volver, dijo Hayes. Me preocupaba que no lo lograras. Liri lo miró, sus grandes ojos parpadeando. Eras el único. ¿Quién me dio comida?, susurró. ¿Otros? Simplemente se alejaron. Hase apretó la mandíbula. Lo había visto antes. Cómo trataban a los extraterrestres en las colonias exteriores. Eran trabajadores, herramientas, almas olvidadas, y los niños como Liri eran invisibles para la mayoría. Ella siguió dibujando y Hase se inclinó. Más cerca. Era un dibujo. Líneas simples rayadas en el suelo. 3 figuras, una alta, una mediana y una pequeña. Iban de la mano. ¿Somos nosotros?, preguntó. Liri asintió tímidamente. Ahora eres nuestra humana, dijo, casi como un secreto. Hase sintió una calidez en el pecho. No estaba seguro de qué significaba. No había planeado convertirse en el guardián de nadie. Pero en ese momento, no le importaba. Estaban allí. Estaban a salvo. Y él se aseguraría de que siguieran así. Pero en el fondo, tenía un presentimiento. Algo le decía que este no era el fin de sus problemas. Sahari parecía haber estado huyendo de algo más que el hambre. Y pronto descubriría exactamente quién o qué los perseguía. La tormenta había pasado, pero el cielo aún se veía nublado. Dentro del puesto de Hayes, el aire era más cálido, lleno del suave zumbido de máquinas viejas. Había reparado la calefacción de la pared y había hervido sopa fresca para Sahari y Liri. Liri estaba sentada en el suelo envuelta en la misma chaqueta que Hase le había dado días atrás. Lo observó moverse por la habitación. Como una sombra curiosa. Sahari estaba sentada cerca, con la pierna vendada y las manos apoyadas en el regazo. No había dicho mucho desde la noche anterior, pero Hase podía ver sus ojos observándolo todo, midiendo, calculando, esperando, sintiéndose mejor. Preguntó mientras le ofrecía una taza caliente. Ella asintió. Tu medicina me ayudó, dijo en voz baja. Su voz era suave, pero más fuerte que antes. Acercó una silla y se sentó frente a ella. ¿Quieres decirme quién te persigue?, preguntó con suavidad. Hubo un momento de silencio. Entonces Sahari bajó la mirada al suelo. Escapamos de una nave de transporte, empezó. Nos llevaban a las subastas de Terranine. Jai se puso rígido. Terranine era un conocido mundo esclavista dirigido por señores del crimen ocultos que compraban y vendían familias enteras. Primero atraparon a mi criada, continuó con la voz apagada. Se resistió, así que lo mataron. Hice lo que tenía que hacer. Mantuve a mi hija con vida. Liri se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de su madre. Sahari le acarició suavemente el pelo y los ojos. Lejos. Corrimos cuando la nave se detuvo a cargar combustible. Ella dijo, robé una nave de datos de su cubierta de control antes de escapar. Pensé que podría ayudarnos a liberarnos algún día. Hase frunció el ceño. Una nave de datos. Sahari lo miró a los ojos. Contiene rutas de transporte de esclavos, listas de compradores, códigos de ubicación, susurró. Todo lo que no quieren que la galaxia sepa. Hase se recostó, conteniendo la respiración. No solo huiste, dijo lentamente. Les robaste sus secretos. Ella asintió. No solo nos persiguen por escapar. Quieren recuperar ese chip. Hase se pasó una mano por el pelo. Te das cuenta de que si descubren que estás aquí, quemarán todo este lugar hasta los cimientos. Lo sé, dijo, tranquila pero cansada. Y nos iremos si nos lo pides. Hase miró a Liri, que se había quedado dormida en el regazo de su madre, con su pequeña mano todavía agarrando un dibujo a medio hacer en una vieja tableta de datos. No, no podía despedirlos ahora. No después de todo. No te vas, dijo Jai con firmeza. Pero tendremos que tener cuidado. Se puso de pie y caminó hacia el fondo de la sala.
Abrió un panel oculto en la pared y sacó un estuche negro lleno de polvo. Dentro había un viejo generador de escudo personal y un blaster de pulsos compacto. Yo fui explorador durante la guerra, dijo casi para sí mismo. Guardé estos en caso de que los problemas me siguieran a casa. Sahari observó en silencio. ¿Lucharías por nosotros? Ella preguntó sorprendida. No soy un héroe, respondió Hase. Pero no dejaré que los esclavistas me hagan un nudo infantil mientras todavía esté respirando. Esa misma tarde comenzó a instalar nuevos sensores perimetrales en el exterior del puesto avanzado. Liri lo siguió a todas partes, sosteniendo herramientas y haciendo preguntas en voz baja. ¿Por qué suena este pitido? ¿Qué hace este cable? ¿Puedo pulsar el botón rojo? Hase se rió un poco. No, especialmente el rojo, advirtió juguetonamente. Esta vez sonrió con una sonrisa real, amplia y llena de vida. Más tarde, cuando el sol se ponía detrás de las colinas, Jai se sentó en el techo con un pequeño receptor, se sintonizó las frecuencias de emergencia, escuchando cualquier cosa inusual. Unas cuantas señales piratas, algo de estática y luego una propiedad escapada. 2 fugitivos vistos por última vez cerca del sector 4G. Recompensa ofrecida. La mandíbula de Hase se tensó. Ya estaban cerca buscando. Apagó el semen y bajó adentro. Sahari estaba haciendo algo en la pequeña cocina. Algo que olía extraño pero cálido. Ahora parecía más viva, más concentrada. Ella ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella estaba tratando de vivir. Cuando Hase le contó lo que escuchó, ella no entró en pánico. En cambio, dijo algo que le hizo sentir una opresión en el pecho. No tengo miedo por mí, dijo. Pero si se llevan a mi hija, no sobreviviré a eso. Él la miró. Ella lo decía en serio. Sahari ya no corría. Ella era una madre dispuesta a morir para proteger a su hijo. Jai se acercó y le puso una mano firme en el hombro. No se la llevarán, dijo con voz firme. No se llevarán a ninguno de los dos. Y en ese momento, sin necesidad de decirlo en voz alta, ambos supieron que esto ya no era temporal. Esto era familia ahora. Era poco después de medianoche cuando las luces del puesto avanzado parpadearon. Un sonido extraño resonó desde las colinas exteriores, un zumbido bajo que se hacía más fuerte con cada segundo. Hayes se sentó derecho en su cama. Sus instintos se despertaron instantáneamente. Agarró su viejo rifle. Desde la pared y precipitándose hacia la ventana, un barco, oscuro y pesado, descendía de las nubes. Fue construido para aterrizajes de corto alcance, no para carga o viajes. Aterrizó justo afuera del límite de la colonia, levantando polvo y un vientre rojo brillante. Luces. La mandíbula de Hase se tensó. No necesitaba adivinar quién era. Los esclavistas habían llegado al interior del pequeño puesto avanzado. Liri se movió mientras dormía, sintiendo algo. Sahari ya estaba despierta, de pie cerca de la puerta, pálida y con la respiración entrecortada. Nos encontraron, susurró, sin necesidad de confirmación. Extendió la mano hacia su hija y la abrazó. Hase revisó las cámaras perimetrales de su terminal. 3 figuras altas salieron de la nave, con armadura y portando porras eléctricas. Una llevaba un escáner largo a la espalda. Otra tenía el rostro cubierto por una máscara metálica negra. Se movían como depredadores, lentos y seguros. No tenían miedo. Hase activó el campo de defensa exterior. Un perímetro de advertencia de bajo voltaje, no lo suficientemente potente como para detener un ataque serio, pero sí para ganar tiempo. Registrarán la colonia, dijo Sahari. Hagan preguntas. Siempre lo hacen primero. Hase asintió. Nos quedamos dentro, dijo. Ningún ruido, ninguna luz, ningún movimiento, pero el plan no funcionó. 20 minutos después, Hase oyó que llamaban a la puerta exterior, agudos y fuertes, 3 veces, como si fueran los dueños del lugar. Liri apretó con más fuerza la mano de su madre,
escondiéndose debajo de la mesa. Saar respiraba con dificultad, con la mirada fija en la puerta. Jase se acercó al altavoz y pulsó el botón. ¿Quién es?, preguntó, intentando sonar molesto y somnoliento. Inspección oficial, respondió una voz. Fría y cortante. Buscamos fugitivos, una mujer y una joven, ambas de clase alienígena. Nunca he visto a nadie así, mintió Jai con naturalidad. Solo estoy yo y mis herramientas. Abre la puerta, ordenó la voz. Jase dudó, y luego dijo sin orden judicial del gremio de comerciantes. No tienes permitido entrar en una zona privada. Una pausa. Entonces la voz dijo algo que le heló la sangre a Hayes. Te llamas Jase Farland, antiguo núcleo de exploración. Sabemos que trajiste una caja de suministros hace 3 noches, pero nunca registraste un viaje de regreso. Abre la puerta, humano. Lo habían rastreado. Eso significaba que tenían registros, quizá grabaciones visuales, dentro. Liri gimió, apenas audible. Zahari le susurró al oído, tranquilizándola con palabras suaves en su lengua materna. Jase se acercó al panel de la pared y pulsó un interruptor oculto. Un pequeño armero se abrió. Sacó un blaster de pulsos y miró a Zahari. Si esto sale mal, llévala por el túnel. No me esperes, dijo. Zahari asintió una vez, con los ojos llenos de algo que no era miedo, sino una fuerza profunda y silenciosa. La puerta exterior sonó. Alguien intentaba forzar la cerradura. Jase respiró hondo, se dirigió a la entrada y la abrió de repente. Los 3 esclavistas se sobresaltaron durante medio segundo. Jase apuntó con el blaster directamente al de delante. Te dije que no he visto a nadie, dijo con calma. Y este es territorio privado. El esclavista enmascarado ladeó la cabeza. Estás cometiendo un error, gruñó. Jase no parpadeó. Tú también. De repente, la rejilla de defensa exterior se activó. El tercer esclavista se había acercado demasiado a una trampa de proximidad oculta. Hubo un destello y un crujido. Cayó de rodillas, aturdido. El segundo se abalanzó sobre Jase, pero Jase disparó una bala aturdidora que impactó directamente. El enmascarado gruñó y blandió una porra eléctrica, rozando el costado de Hayes. Este retrocedió, golpeándose con fuerza contra la pared, pero mantuvo el blaster en su mano. Entonces, una voz fuerte y furiosa llenó la habitación. Déjala en paz. Zahari había salido, empuñando una herramienta afilada como una cuchilla. Se paró frente a Liri, mostrando los dientes, con todos sus músculos temblando, pero no de miedo. El esclavista enmascarado se detuvo, mirándola fijamente. Deberías haberte quedado escondida, dijo, levantando su arma. Pero Jase avanzó y disparó de nuevo. Esta vez, el disparo dio en el blanco. El maestro esclavista cayó como una piedra. Se hizo el silencio, roto solo por el sonido de la respiración de Jai y el suave gemido de Liri bajo la mesa. Zahari dejó caer el arma improvisada y corrió hacia su hija, abrazándola fuerte. Jase se desplomó contra la puerta, con la sangre goteando de su sien. Enviarán más, dijo Zahari en voz baja. Jase asintió. Lo sé. Jase hizo una mueca mientras Zahari le limpiaba el corte en la frente. Su toque era firme pero suave. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de la celda de energía y la suave respiración de Lir mientras dormía en el sofá. Tienes suerte de que la porra eléctrica no te haya dado. Directo a la columna, dijo Zahari, intentando ocultar la preocupación en su voz. Jase sonrió levemente. He tenido peores, murmuró, pero su cuerpo decía lo contrario. Le dolían las costillas y sentía las piernas pesadas. Miró los cuerpos de los esclavistas, ahora atados e inconscientes en el cobertizo detrás del puesto de avanzada. No los había matado, pero se había asegurado de que no se movieran pronto. Los extrañaremos pronto, dijo Zahari. Siempre vienen a verme cada pocas horas. Lo sé,
respondió Hase, con voz firme. No tenemos mucho tiempo esa noche. Mientras Liri dormía bajo gruesas mantas, Hase y Sahari estaban sentados junto a la mesa repasando lo que les quedaba. Sacó una mochila desgastada y la abrió por la en el suelo. Dentro había restos de tecnología, suministros de emergencia y un segundo blaster. Kai observaba a Olamap. Sahari lo observaba trabajar, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No podemos quedarnos aquí, dijo Hai finalmente. Volverán más furiosos y preparados. Sahari asintió. Pero había una mirada extraña en sus ojos. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Ya nos salvaste más de una vez. No te culparé si te marchas ahora. Hase la miró. La miró de verdad. Sus ojos estaban cansados. Pero intacta, no era solo una madre. Era una superviviente. No me marcharé, dijo. No dejaré que se lleven a ti ni a Liri. Sahari apartó la mirada, ocultando una pequeña lágrima en el ojo. Nadie la había defendido como ese nudo desde antes de la guerra. Hase volvió a la mochila, pero su voz lo detuvo. Hay algo que tienes que ver, dijo en voz baja. Metió la mano en el oculto de su túnica y sacó una pequeña nave de datos plateada. Parecía inofensiva, pero Hase lo reconoció de inmediato. Es de grado militar, susurró, tomándolo con cuidado. ¿De dónde sacaste esto? De la nave esclavista, dijo ella. Antes de escapar, copié sus archivos principales. Al principio no sabía qué era, pero luego lo revisé. Extendió la mano, presionó un botón en su panel de datos y seleccionó el chip. La pantalla parpadeó. Luego, líneas de nombres alienígenas. Coordenadas y códigos de propiedad llenaron la pantalla. Esto es un registro, dijo Hase lentamente. No solo nombres, ubicaciones, movimientos, incluso pagos de subastas. Es un mapa. Sahari dijo, un mapa de toda su operación. Las manos de Hai temblaron levemente. Si este chip se filtrara, no solo liberaría a unas pocas personas, podría colapsar toda la red esclavista. Por eso te persiguen, dijo. No solo escapaste, les robaste el control. Sahari asintió en voz baja. Nunca se detendrán, Hayes. No hasta que encuentren una llaga hasta que este chip sea destruido. Hase bajó la vista hacia la pantalla. Sabía lo que tenía que hacer. Conozco a alguien que pueden enviar estos datos de forma segura sin rastreo, dijo. Hay una vieja torre de señales rebelde en los acantilados del norte. Ayudé a construirla durante la guerra. ¿Todavía funciona?, preguntó Sahari, sorprendida de que las ratas no hubieran roído las líneas. Quizás, dijo con una sonrisa. Pero es un viaje largo y nos estarán buscando. Le advirtió. No los llevaré a ambos por campo abierto. Hai dijo, iremos a los búnkeres ocultos, reforzados y lejos del camino principal. Esa noche, empacaron en silencio. Hase ayudó a Liri a ponerse ropa más abrigada, y ella abrazó con fuerza su pequeña bolsa llena. ¿A dónde vamos?, preguntó adormilada. A un lugar seguro, dijo Hase, cepillando suavemente su cabello. Salieron justo antes del amanecer, usando raíces y viejos túneles de servicio. Hase llevaba la mayoría de los suministros. Sahari caminaba cerca de él, vigilando cada rincón. Liri los tomó de la mano, moviéndose rápido para seguirles el paso. Después de horas de caminar por senderos estrechos y pasillos polvorientos, llegaron al búnker oculto tras una pila de antiguas minas. Cajas. Se abrió con un código que Hase aún recordaba dentro. Estaba oscuro y frío, pero era seguro. Hase activó el nodo de energía y las luces parpadearon. Liri dejó escapar un pequeño grito de alegría. Este lugar es genial. Sahari sonrió por primera vez en días. Huele a óxido y fuego, dijo juguetonamente. Pero es mejor que una celda. Cuando las luces se calentaron, Hase se giró hacia Sahari y le preguntó,
¿Estás segura de que quieres terminar esto? Sahari lo miró a los ojos. Si no lo hago, ganarán. Dijo, se llevaron a mi pareja, mi hogar, no dejaré que se lleven también el futuro de mi hija. Y Hase supo entonces que ya no se escondían. Estaban luchando. La puerta del búnker se selló, se cerró tras ellos con un leve siseo mecánico. Dentro, las luces brillaron con un suave color naranja, proyectando largas sombras sobre las paredes metálicas. No era un hogar acogedor, pero era seguro. Lirí saltó por la habitación, explorando cada rincón. Hurgó en las cajas viejas, miró debajo, bancos polvorientos, e incluso encontró un casco agrietado de la época de Hayes en el ejército. Se lo puso en la cabeza, demasiado grande para su pequeña figura, y levantó la vista con una sonrisa orgullosa. Ahora soy soldado, rió entre dientes. Sahari observó a su hija y sonrió levemente. Era la primera vez que Lirí reía desde antes de su escape. Hase dejó la mochila en el suelo y estiró los brazos doloridos. Miró a Sahari, que permanecía en silencio, observando las viejas paredes de acero. Sé que no es mucho, dijo, pero me mantuvo con vida durante 3 meses durante el levantamiento rojo. Es perfecto, respondió ella. Nadie nos encontrará aquí, ¿verdad? Hase asintió. A menos que estén rastreando señales de calor o antiguas señales de transmisión. No. Pasaron las siguientes horas limpiando el búnker y preparando suministros básicos. Hase reconectó el relé solar para alimentar las luces y cargó sus dispositivos. Sahari preparó paquetes de comida seca, calentándolos lentamente sobre la unidad de calefacción. Lirí estaba sentada cerca de la esquina, dibujando de nuevo, esta vez en el reverso de una lámina de chatarra, con un trozo de carbón viejo. Cuando se sentaron a comer, Lirí le entregó su nuevo dibujo a Hase. Mostraba 3 figuras de nuevo, pero ahora estaban frente a una casa. Sobre la casa brillaba un sol radiante, y todos sonreían. Nos has dado un hogar, dijo en voz baja. Hase se sintió que algo se apretaba en su pecho. Miró a Sahari, quien le dedicó un silencioso gesto de agradecimiento. Más tarde esa noche, Hase trabajó en el transmisor. La torre rebelde todavía estaba lejos, pero si podía amplificar la señal desde allí, quizá los datos podrían llegarles antes. Sahari se sentó a su lado y lo ayudó a pelar cables y parchar circuitos. Sus manos eran rápidas y sorprendentemente hábiles. Ya lo has hecho antes, señaló. Antes de la guerra. Yo era técnica en cometas, dijo. Me lo quitaron cuando me pusieron una cadena en el cuello. Bueno, respondió Hase, entregándole otro cable. Parece que lo estás recuperando. Trabajaron en silencio durante un rato. Sus hombros se rozan de vez en cuando. No hubo ninguna incomodidad, solo una creciente comprensión. Habían sido extraños una vez, pero ahora eran algo más. A medida que la noche avanzaba, un extraño silencio cayó sobre el búnker. Lirí se había quedado dormida en el catre, acurrucada bajo una manta. Sahari estaba de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la oscuridad fuera de la pequeña pantalla de visualización. Volverán, dijo de repente, con la voz neutra, más armas, más hombres, más odio. Hase asintió. Lo sé. Podemos volver a correr, susurró. Ya lo hemos hecho antes. Hase estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados también. Estoy cansado de correr, dijo. No deberías tener que correr. Solo existir. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Nadie nunca me dijo eso. Él sonrió débilmente. Bueno, no soy nadie, ¿verdad? Eso la hizo reír en voz baja. Fue solo un pequeño sonido, pero calentó el espacio frío que los rodeaba. Al día siguiente entrenaron. Hase le enseñó a Sahari cómo manejar el blaster, cómo apuntar, cómo disparar. Ella lo recogió rápidamente, con atención y calma. Lirí observó fascinada. Pero Hase le entregó un palo de madera.
No hay armas reales para ti, pequeño soldado, dijo con una sonrisa. Pero puedes ayudarme a poner trampas. Ella asintió seriamente. Sí, señor. Reforzaron la puerta, agregaron sensores de movimiento a las rejillas de ventilación exteriores y colocaron trampas de ruido cerca de la entrada de la colina. Cada hora, Hasse observaba el cielo. Aún no había ningún barco, pero podía sentir que se acercaba. Esa noche, Zahari se sentó a su lado cerca del borde del búnker. Ahora parecía diferente, no solo más limpia y más fuerte, sino viva. Las cicatrices en sus brazos ya no la definían. Ella era madre, era luchadora y algo más profundo. Hasse finalmente hizo la pregunta que había estado guardando. Cuando esto termine, cuando seamos libres, ¿qué quieres hacer? Ella pensó por un largo tiempo y luego respondió, quiero construir algo. Un jardín, tal vez. Un lugar tranquilo donde Liri pueda jugar y nunca más tener miedo. ¿Y tú? Ella preguntó, volviéndose hacia él. Hayes sonrió suavemente. Solo quiero estar con ustedes dos. Hubo un silencio entre ellos, pero no estaba vacío. Estaba lleno de cosas no dichas y cosas entendidas. Entonces las luces del búnker parpadearon solo una vez. El escáner emitió un pitido. Hasse corrió hacia la consola, entrecerrando los ojos. Están aquí, dijo. Voz baja pero firme. Un barco que vuela bajo se acerca rápidamente. Zahari agarró a Liri y la atrajo detrás del panel reforzado. Hasse revisó el blaster, cerró la recámara y ajustó la correa de su chaleco. No corras más, dijo con firmeza. Esto termina esta noche. El viento aullaba en las colinas mientras el barco negrero descendía. Sus motores rugían suavemente, como una bestia acechando a su presa dentro del búnker. El escáner parpadeó en rojo, confirmando lo peor. Estaban aquí y venían rápido. Hayes estaba de pie en el centro de la habitación, con los ojos fijos en la pantalla. Zahari estaba de pie junto a él, con su pistola de pulso firmemente agarrada. Liri se asomó por debajo de una mesa de acero. Con los ojos muy abiertos pero en silencio, ella no lloró más. Ella sabía que este momento estaba por llegar. Escanearán el suelo en busca de calor, dijo Hay, mientras ajustaba una configuración en el panel de la pared, pero no esperarán que haya trampas. Ellos nunca lo hacen. Activó las torretas de movimiento ocultas en una roca cercana. Pequeño, viejo, pero todavía funcional, armado con ráfagas de aturdimiento no letales. No matarían, pero tardarían. Y Hasse solo necesitaba retrasarse. Zahari volvió a comprobar su arma, con las manos firmes. Estoy lista, susurró. Su rostro estaba tranquilo como si hubiera hecho las paces con lo que viniera después. Hasse la miró por un momento. Pase lo que pase, saquen a Liri. Prométeme que Zahari no pestañeó. Saldremos todos juntos. En absoluto, respondió. El escáner volvió a pitar, más fuerte. Ahora, pasos, múltiples señales acercándose a la entrada del búnker. Hay apagó las luces. La habitación se sumió en sombras. La única luz provenía del pequeño dibujo de Lir, todavía pegado a la pared. 3 figuras sonrientes, tomadas de la mano bajo un sol demacrado. Una voz resonó desde afuera, amortiguada por la pared de acero. Entregad a los fugitivos y dejaremos vivir al humano. Hasse rió suavemente. Ahora intentan mentir, murmuró. No me conocen muy bien. Pulsó el botón de «Venid». Entonces, vengan a buscarnos, dijo. Si creen que están listos. La explosión fue rápida. Una carga térmica iluminó el exterior del búnker, lanzando chispas, pero la puerta interior resistió. Hasse y Zahari se prepararon cuando la escotilla exterior se abrió de golpe. 2 esclavistas blindados entraron corriendo. Armas en alto. Hasse derribó al primero con un disparo limpio y aturdidor. Zahari se agachó y disparó al segundo en la pierna, derribándolo con fuerza. Se avecinaban más.
El humo llenaba el aire mientras las sombras se movían por la entrada. De repente, una de las trampas se activó. Una torreta lateral disparó desde un panel oculto en la pared, electrocutando a más esclavistas antes de que la vieran. El líder se adelantó, con una armadura más pesada y una espada eléctrica en la mano. Sus ojos ardían de rabia al ver a Zahari. «Nos has costado todo», gruñó. «Lo pagarás delante de tu hija», cargó con la espada encendida. Jase se movió para interceptarlo, pero el líder asestó un fuerte golpe, estrellándolo contra la pared lateral. Zahari gritó y disparó, pero la armadura del líder desvió el disparo. Él la agarró del brazo. Entonces Liri gritó: «Deja a mi madre en paz». Le lanzó el casco roto. Rebotó en su cabeza el tiempo justo para que Zahari se arrancó el brazo y le dio un puñetazo en él. Garganta. Se tambaleó hacia atrás, jadeando. Jase se puso de pie y disparó de nuevo. Esta vez directo al pecho, cortocircuitando la armadura. El esclavista cayó de rodillas. Temblando, intentó levantar la espada, pero Zahari se la arrebató de una patada. «Se acabó», dijo ella, irguiéndose. «Nunca volverás a hacernos daño». Jase sacó la nave de datos, se dirigió al panel de control y envió el archivo, la red de esclavistas, su lista de compradores, sus raíces transmitidas directamente a la vieja torre rebelde. En cuestión de minutos, la señal rebotaba por canales encriptados, cada nombre, cada ubicación. Ahora expuesto, el líder gimió. «¿Sabes lo que has hecho?». Jase pasó por encima de él. «Sí», dijo. «Acabamos de liberar a miles». 3 semanas después, la colonia ya no era la misma. La nave esclavista había sido confiscada por exploradores rebeldes. El mensaje de Hayes había llegado a los oídos adecuados. Se estaban produciendo incursiones en múltiples sectores y cientos de cautivos fueron rescatados. Liri jugaba afuera en la tierra blanda, plantando semillas cerca de un pequeño jardín cercado. Rió cuando una mariposa se posó en su hombro. Zahari se arrodilló a su lado, plantando hierbas de su mundo natal. Sus cicatrices seguían allí, pero ya no la definían. Parecía más fuerte ahora, más libre. Jase estaba de pie al borde del jardín, observándolos con silencioso orgullo. Su puesto de avanzada había sido reconstruido, el búnker sellado. La guerra finalmente había terminado, al menos para ellos esa tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas. Liri se acurrucó a su lado con una manta. «¿Estamos a salvo ahora?», preguntó en voz baja. Jase se la miró y luego a Zahari, que estaba sentada cerca. Él asintió. «Sí», dijo. «Estás en casa ahora». Zahari sonrió y le tomó la mano. «Todos lo estamos», susurró y sobre ellos. Las estrellas brillaron más que nunca. Porque a veces salvar una vida es suficiente para cambiarlo todo.